Hola, bienvenidos a Economic Side. Hoy en nuestra tercera edición vamos a colocar en práctica algunas de las cosas que vimos en el video anterior, que se lo voy a colocar arribita por si no lo han visto, en donde nosotros dijimos qué era la cartera, cómo teníamos que organizar y saber conocer cuáles eran nuestros gastos, y también dijimos que en función de la capacidad de ahorro podíamos eliminar nuestra deuda de forma rápida y también nos permite establecer proyectos nuevos. Entonces, para que no me tomen, para que no digan que yo no se los dije, es que yo no dije el cómo, hoy día lo vamos a colocar en práctica y vamos a dedicar este video completo y enteramente para ver ese tema. ¿Ok? Aquí, como pueden ver, tengo esta sección totalmente en amarillo, que es nuestra sección de deudas. Aquí tiene que ver lo que es hipoteca de casas, tiene que ver, por ejemplo, deuda estudiantil, autos, vacaciones u otros. Aquí estoy pensando en este ejercicio en una familia de 2 adultos con trabajos de medio tiempo, entre 4 o 5 horas cada uno, que puedan tener un canal de YouTube que por el momento no le esté generando ingresos, y que uno de ellos dedique, por ejemplo, en la mañana unas 2, 3 horas diarias durante la mañana en una plataforma, ya sea Thinkorswim, eTrade o similares en su país. Recuerde buscar la respectiva que pueda usted realizar inversiones de forma adecuada. Y esto lo que estaría haciendo es básicamente una fuente de ingreso que en el video anterior estaba escrito en blanco a un lado de la ecuación. Y aquí tenemos nuestros egresos, que en este caso particular son todas las cosas en las que nosotros gastamos dinero. Que aquí están nuestras deudas, que las tenemos en el cuadro amarillo, acá arribita. Tenemos nuestro consumo, que aquí por ejemplo puse $500 de consumo, que pueden ser artículos de aseo, artículos escolares, comida, solamente ese tipo de cosas. Los impuestos que tienen que pagar como grupo familiar, que en este caso sería el 12.5% de acuerdo a la cantidad de ingresos. Recuerde, la condición de la tasa de impuesto de las familias depende de su situación financiera. Así que antes de ver esta tabla como una verdad absoluta, infórmese acerca de su realidad financiera y averigüe qué tanto impuesto tiene que pagar usted al respecto. Tenemos nuestras cuentas, que pueden ser el agua, la luz, el gas, el internet, el teléfono, que son que aquí por fortuna pagamos relativamente poco. Entonces estoy ocupando como referencia más o menos lo que yo pago en cuentas de agua, luz, gas, etcétera, etcétera, que puede variar entre 100, $120 hasta 200, 250. Todo depende del consumo que usted haga al final y al cabo. Aquí tenemos los seguros, que son los seguros de propiedad, los seguros del inmueble, perdón, el seguro de propiedad es el seguro de inmueble, el seguro médico, algún tipo de seguro, el seguro del carro, etcétera, etcétera. Ahí puede variar mucho dependiendo de las circunstancias en las que ustedes se encuentren. Pero ahí tenemos toda nuestra fuente de gastos mensuales. ¿Ok? Que son 2.000. Ojo, aquí estoy pensando impuestos mensuales. Esto quiere decir que si usted guarda $36 todos los meses, usted tiene cubierto su gasto de impuesto anual, que es lo que le paga el Estado. ¿Ok? Y así se evita problemas con el IRS o similares. Ahí recuerden, la situación de impuestos de cada país es totalmente diferente. Y la situación de impuestos en cada estado dentro de los Estados Unidos también es diferente. Averigüe su situación de impuestos, ¿ya? Para que no le pasen gato por liebre. Y aquí tenemos nuestro flujo de caja. ¿Ok? El flujo de caja es importante porque nos dice qué tanto dinero nos ingresa directamente a nuestro bolsillo todos los meses. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos un flujo de caja de $843 con 46 centavos. Lo que voy a hacer es dividir este flujo de caja en la mitad. Una cosa que va a ser nuestro ahorro primario, que aquí lo tengo por etapas, ¿ok? Que va a ser etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 y etapa 6, para que se vayan dando cuenta qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Y tenemos un fondo secundario, que este fondo secundario aquí tenemos dos formas de distribuirlo. Uno que es para poder hacer negocios y dos, para cualquier emergencia que pueda suceder. Por ejemplo, le roban el carro, el seguro le cubre una porción del carro y tiene estos $105 para poder ver qué cosas puede necesitar el carro. Por ejemplo, si necesita una transmisión o una luz para que pueda poder circular de forma normal, pues ahí se va con referencia al asunto de emergencias. O también puede ser, por ejemplo, un niño se rompió una pierna, por decir algo. La cuenta del médico va a salir relativamente cara, van a salir del orden de los $2.000 a $10.000, dependiendo el cómo haya estado con su seguro médico. ¿Me entiendes? Porque el seguro médico le cubre cosas. Entonces, en función de su seguro médico, la cobertura que tiene le permite tomar más flexibilidad en caso de emergencias. E incluso si tiene que pagar algo, usted va a tener un medio para poder cubrir parte de esa diferencia. ¿Me entiende? Y si no le alcanza con esto, entonces ahí podemos establecer que se incorpora un excedente a nuestras deudas. Pero ahora vamos a pensar en el caso ideal en donde no ocurre ningún tipo de accidente en el tiempo en el que está ocurriendo esta cosa. Ojo, caso ideal. ¿Ok? Esta cosa puede variar dependiendo, por ejemplo, de las emergencias que a uno le ocurran en su familia, si ocurre algún tipo de fenómeno en particular que hace que terminen incorporando más deuda de la que ustedes deberían y todo lo demás. Que esos son temas para otros y futuros videos. ¿Ok? Para que también aprovechen de suscribirse, aprovechen de darle like y compartir esto y así poder repartir esta información para más gente que pueda necesitarlo. Ok, entonces aquí separé la primera mitad de nuestro flujo de caja en el ahorro primario y la segunda mitad la repartí en 3 partes para hacer o establecer negocios y una parte para el fondo de emergencia. ¿Ok? Respecto a la segunda mitad del flujo de caja. Entonces, si suma el flujo de caja, si toma el ahorro primario, que está en etapa 1, el fondo de negocio secundario y el fondo de emergencias, en total le debería dar el flujo de caja, que son $843. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para que esta deuda termine mucho más rápido? Primero analicemos cómo es nuestra estructura de deuda. Porque aquí tenemos nuestros bienes que aún estamos pagando y que mientras que no cancelemos esa deuda pueden ser embargados. Así que ojo con eso. Si usted no paga su deuda, es muy probable que terminen cobrándoles el embargo, y cuando cobran el embargo, ellos mantienen todo el pago que usted ha realizado hasta la fecha, además de que toman posesión del bien. Entonces con eso ellos recuperan el dinero establecido del bien. ¿Ok? Para que lo tengan en mente. Tenemos aquí destacado lo que es el valor del inmueble o del bien. Que en este caso, la casa, supongamos que compramos una casa de $120.000. El valor de la casa es $120.000. Si tenemos una deuda estudiantil, como por ejemplo ocurre en mi caso, que yo debo el último año de mi carrera, son $7.000. En el caso de que si comprase un auto de $12.000, el auto vale $12.000. Las vacaciones, si por ejemplo en una familia de 4 tenemos unas vacaciones de
$20.000 con la familia, suponga, uno se puede dar ese lujo y nadie le dice que no puede hacerlo. Está en todo su derecho de hacerlo. Pero tiene que asumir las consecuencias financieras de eso. ¿Ok? Y aquí tenemos otros, que puede ser una televisión, una radio, una supercomputadora, etcétera. Usted decide qué hacer con su dinero y eso es decisión de usted, pero como digo, usted tiene que hacerse cargo de esa decisión financiera. ¿Ok? Y aquí tenemos los down payment. ¿Qué es un down payment? Un down payment es un pago por adelantado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la casa, si uno da un down payment de $20.000, uno está pagando por adelantado $20.000. ¿Ok? Ahora, teniendo ese pago por adelantado, lo que falta por pagar de la casa son $100.000. Y ojo, faltan $100.000. En el carro vale 12.000 y uno da por adelantado $2.000. Entonces ahí faltan $10.000 por pagar. Ahora la pregunta es, ¿cómo se financia esta cosa? Porque el banco o una institución financiera que quiera asumir la deuda tiene que recibir algún tipo de beneficio por hacerlo. Entonces aquí es donde entra el negocio de las industrias financieras. Que aquí tenemos la financiación, que te dicen, por ejemplo, financiémoslo a 30 años y te dicen con un interés del 3.6%. Entonces la casa, donde usted debía $100.000, termina debiendo $288.000 con $930. O sea, el valor de la deuda que usted tenía originalmente de los 100.000 casi se triplica a consecuencia de este 3.6%. Pero ahora, ¿por qué cobran ese 3.6%? Ahí tienen que tomar en consideración la inflación del país, tienen que considerar el rate de interés y tienen que considerar el margen de ganancia que ellos quieren tener. ¿Me entiendes? Porque la Reserva Federal establece qué tanto rate de interés es posible establecer en el caso de que usted no pueda pagar la deuda. Porque alguien se va a tener que hacer cargo de esa deuda al final y al cabo. ¿Me entiendes? Entonces, en función de eso, se establece el 3.6% de interés y con eso se va generando este fenómeno que es lo que casi triplica el valor de la deuda en los 30 años. ¿Me entiende? Ahora, el contrato con el que usted establece la deuda tiene que tener en cuenta de que puede variar. Hay métodos de refinanciación para ir reduciendo constantemente este valor de deuda. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Ahora, en el caso de la deuda estudiantil, yo tuve la fortuna de estudiar en Chile, terminé una licenciatura en ciencia exacta y el interés que a mí me otorgaron y que estoy ocupando como referencia, recuerden, va a depender y va a diferir en cada caso, es de un 2%. ¿Ok? Aquí tengo un carro que lo van a colocar a un 3%, un 3.6%. Y aquí, cuando comenzamos a ver los intereses de retail, ellos cobran aproximadamente entre un 10, un 12%, hasta un 20, un 33% de interés. ¿Por qué? Porque consideran que son deudas de corto plazo y quieren sacarle una buena cantidad de dinero. Entonces aquí, por ejemplo, la deuda de $2.000 en varios que podían ser una televisión, una radio, etcétera, etcétera, termina generándole una ganancia solo en concepto de intereses de $520 a este grupo financiero, que en este caso pasaría a ser la tienda de retail. Teniendo esto en mente, ya tenemos nuestra estructura de deudas. ¿Ok? Que aquí
Si se dan cuenta, podemos establecer el cómo se va a comportar nuestra estructura de deuda. Y después vemos cuánto es lo que tenemos que pagar por cuota. Que aquí te dicen, por ejemplo, si vas a financiar una deuda de 12 meses a, perdón, de $2.000 a 12 meses, tienes que pagar $210 todos los meses. ¿Para qué? Para poder cubrir eventualmente la deuda, más el margen de ganancia que ellos esperan obtener por asumir el riesgo de esa deuda. ¿Ok? Y ahora, aquí yo he solamente hablado de pagar deudas, pagar deudas, pagar deudas. Pero ¿cómo acelero ese proceso de deudas para eliminar la deuda? Bueno, lo que voy a hacer, voy a tomar el ahorro primario, que está acá, y lo voy a sumar a estos $210 de la cuota que yo debo pagar. Entonces en total serían $631 con 73 centavos. Y si yo tomo eso, el total de la deuda se termina pagando en 4 meses. Sí, como escuchó, 4 meses. Y sobran $6 con 93 centavos. Ahora esos $6 con 93 inmediatamente no parecieran mucho. Pero esto ayuda, y créame, enormemente a pagar las deudas antes de tiempo y generar sobrantes cada vez mucho más grandes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que tenemos $6 con 93. Estos $6 con 93 se abonan, ya sea en el mismo mes o en el mes siguiente, para pagar la siguiente deuda que corresponde. Que si se dan cuenta, están ordenadas en la financiación de la más alejada a la más cercana, en función del tiempo. Esto es importante, ¿por qué? Porque a medida que eliminamos las deudas más cercanas y más asequibles a pagar, vamos a incorporar estos 210 en el ahorro primario. Entonces, cuando terminamos de pagar la primera deuda, ya nuestro ahorro primario no es de $421, es de 631. ¿Se dan cuenta? Ahora, teniendo esos 631, vamos a pagar la siguiente deuda, que ya hemos pagado 4 meses de ella hasta ahora. Entonces tenemos una deuda de 44, que todavía nos queda pagar 44 meses, de un total de $26.834 con 91 centavos. Que si ahora sumamos los 210 más los 421 del ahorro primario, pasamos al ahorro primario de la etapa 2, que son 631. Que estos 631 se suman a la cuota, que en este caso son 610, para generar un pago finalizado de la segunda deuda de 22 meses. Entonces tenemos, ojo, que en un poco más de 2 años, usted ya pagó sus vacaciones y las cosas que usted tiene dentro de su casa. ¿Ok? Ahora, esto genera un sobrante de $484 con 11 centavos. Que usted dice, bah, pero tampoco es mucho comparado a las deudas que yo tengo en otro momento. Entonces lo que usted puede hacer es, bueno, ocupar esos 484 para abonar en la siguiente deuda, que quedarían en 10.672,81. Y si se da cuenta, al ir avanzando progresivamente en los meses, usted ya ha pagado un total de 26 meses de deudas respecto a lo que había pasado en la etapa 1. Entonces aquí usted tiene, por ejemplo, la deuda de 120 meses, le quedan 94 meses de pago. Partamos desde ahí. Entonces, ya se ve que hay un progreso, pero en ese progreso
que es de poco más de 2 años, usted ya pagó una deuda de 4. O sea, ya redujimos a la mitad esta cantidad y este proceso de pago de deuda, si se dan cuenta. Y esto solamente con ser ordenados con las planillas de gastos. Nada más que eso. Solamente ser ordenados. Aquí, en la tercera etapa, tomamos nuestro ahorro, que sería el ahorro de la etapa 2, más lo que se incorpora en la deuda, que son $118, y tenemos los 1.360 que se ocupan en la etapa 3. Y así sucesivamente. Entonces aquí, en 34 meses, ya pagó el carro, las vacaciones y otros. Pero en ese sentido es porque todo el sobrante se está ocupando para pagar la deuda siguiente, y el ahorro que se genera a partir de las cuotas de las deudas ya pagadas se incorporan en el ahorro primario. Y repitiendo el proceso, la deuda se comienza a ir erradicando de forma mucho más rápida. Y según este ejemplo, a partir y únicamente a partir de este ejemplo, en 159 meses, que es un poquito más de 13 años, es 13 años y 3 meses, si no me equivoco, usted ya eliminó todas sus deudas, tiene su propiedad, y si se da cuenta, yo no he tocado en ningún momento el fondo de negocios ni el fondo de emergencias, que son $50.871 para hacer negocios y $16.000, poquito más de $16.000 en que usted tiene guardado para cualquier emergencia que puede tener. ¿Se da cuenta? Entonces, solamente siendo organizado con sus gastos mensuales, usted puede lograr eso. Ahora, por ejemplo, ocurre un cumpleaños o algo por el estilo. Usted puede guardar, puede hacer un fondo de diversión, por decir algo. Que de hecho lo voy a colocar con un color diferente para que se pueda distinguir. Fondo de diversión. Y aquí, en vez de los $316, vamos a tomar un cuarto del flujo de caja, y aquí para el fondo de inversiones, perdón, de diversión, puede tomar perfectamente un octavo de ese flujo de caja. Entonces aquí dividido en 8, y aquí ajustamos las cifras por el asunto de los centavos. Entonces aquí nos vamos y tendría $105 a disposición mensualmente para algún tipo de fiesta o algo por el estilo, y que usted perfectamente puede hacer en su casa. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros no estamos persiguiendo el dinero, sino que por ser ordenados y organizados, el dinero naturalmente está viniendo hacia nosotros. ¿Me entiende? Entonces el fondo de diversión puede ser esa cantidad fija. Esa cantidad fija puede ser, por ejemplo, salir al cine, hacer, no sé, una fiesta en la casa o algo por el estilo, en donde usted pueda disfrutar de forma tranquila, sin que nadie lo moleste, y usted no tenga el sentido de culpa. Es que tengo la deuda acá encima. ¿Se da cuenta? Muchas familias no hacen este tipo de cosas y por lo general siempre están con deuda. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, ya después de haber pagado nuestra deuda? Dentro de esos 10 años. Lo que ocurre es que en esos 13 años, lo que ocurre es que después todo el ahorro primario pasa a ser un ahorro secundario.
¿Se dan cuenta? Entonces, teniendo el ahorro secundario de casi $3.000, perdón, $2.500. O sea, ¿se imaginan tener $2.500 a libre disposición todos los meses para hacer algún tipo de negocio sin estar pensando en la deuda futuro? Ese es el objetivo de este ejercicio. ¿Y por qué es tan importante que usted pueda establecer cuánta es su capacidad de ahorro, cómo construye su capacidad de ahorro y cómo utiliza su capacidad de ahorro? Porque eliminando las deudas, su capacidad de ahorro se hace mucho más grande y puede establecer negocios, como por ejemplo una subasta en un carro. Que podemos pensar que vamos a invertir $1.200 de forma tranquila, si total tenemos un fondo de ¿cuánto? Al cuarto mes tenemos, perdón, en el primer año deberíamos tener aproximadamente unos $2.500. Entonces deberíamos tener $2.500 al cabo de un año, $1.200 la mitad de ese fondo de inversiones. Si tenemos una probabilidad del 80%, 80 dividido en 100 es 0.8, un ratio de retorno de 1.5. La ganancia que nosotros podríamos esperar es de 1.5 por la cantidad de la inversión, que eso termina siendo $1.800. Y solamente, y eso sin ningún tipo de presión ni nada por el estilo, y eso solamente por ser ordenados con los gastos. ¿Me entiendes? Aquí, por ejemplo, pueden establecer en proceso el mes de entradas, por ejemplo, si les da a mitad de año esta oportunidad y les da el mes de salida, que se demoren 2 meses en realizar todas las cosas que tengan que hacer con respecto al carro. Son $1.800 de ganancia que usted tiene adicionales a libre disposición y que usted no tenía esperado. Y que usted perfectamente en 2 horas durante los fines de semana, durante esos 2 meses, puede resolver y puede ganarse $1.800, que si descontamos los impuestos, termina siendo ¿cuánto? 1.800 al 12%, termina siendo como unos... A ver, calculémoslo. 1.800 por 12.5 dividido en 100. Son $225. Entonces esos $225 te puedes quedar $1.575 tranquilamente de tu ganancia. Y sin la necesidad de tener problemas con el RSI ni nada por el estilo. Ahora, si se dan cuenta de este ejemplo práctico, es claro que siendo ordenado con las finanzas personales, usted puede lograr y puede hacer que su vida sea mucho mejor y mucho más tranquila. Y usted no tiene que estar ni persiguiendo a los ricos, ni nada por el estilo. Usted haciendo solamente su vida, tiene la libertad de poder hacer este tipo de cosas. Y ojo, conste, aquí estoy considerando una familia de 2 personas trabajando. Solo 2 personitas. Y ni siquiera trabajando a tiempo completo, trabajando a tiempo parcial. Ahora, esto dentro del contexto de Estados Unidos. Y esto se puede hacer porque la carga impositiva de Estados Unidos con respecto a otros países es mucho más baja. En Latinoamérica las cargas impositivas de los países resultan ser extremadamente altas. Y como las cargas impositivas del país resultan ser muy altas, no se puede establecer un negocio de estas características así como así. Porque, por ejemplo, un carro en Chile sale, ¿cuánto? ¿16 millones de pesos? 16 millones de pesos resultan $32.000 aproximadamente. Haciendo la estimación de cada dólar representa 500 pesos en Chile, lo cual actualmente el precio del dólar está en 700, por tanto podría ser un poco menos. ¿Me entiendes? Pero haciendo el cálculo a la rápida, esa es la escala de ratio que se puede hacer. En Argentina el peso actualmente está en 123.
123 pesos argentinos corresponde a un dólar. Sin mencionar, por ejemplo, lo que ocurre en Cuba, que en Cuba la propiedad privada es casi delito. ¿Me entienden? Entonces, para que tengan en cuenta, el exceso de carga de impuestos sobre los ciudadanos muchas veces evita de que los mismos ciudadanos puedan establecer sus propias oportunidades. ¿Ya? Eso, un abrazo enorme, que tengan una bonita tarde, disfruten, aprovechen de suscribirse, compartir este contenido y darle un buen like a este video, para saber que ustedes están viendo este tipo de cosas y que también en qué cosas puedo mejorar, así que aprovechen de dejar un comentario para ver qué cosas más puedo hacer en beneficio de ustedes. Y eso, hasta la próxima edición.